Hay tanto a los chicos virtuales, principalmente, y también algunos presenciales, estamos viviendo el tema de las faltas. Acuérdense que este año rectificaron mucho de las faltas. Y hay algunos chicos que ya están en línea. Acuérdense que hasta finalizar el módulo en junio son 3 faltas en total. ¿Sí? Si son presenciales, se pueden conectar por Zoom y justificar esa falta, pero no la conexión por Zoom siendo presenciales es una falta, digamos, ¿sí? Lo mismo con gente del virtual, que hay mucha gente que no se está conectando, ¿sí? Y eso lo tenemos que justificar nosotros más adelante. Este año nos piden que esa justificación sea eh, continua en el tiempo, no al final, ¿sí? Entonces, los que saben que ya tienen poco falta, no falten, ¿sí? Traten de acomodar sus guardias, etcétera. Y los que ya cumplieron la totalidad de la falta, envíen ya esta semana, antes de terminar, hoy o mañana, envíen su certificado de la inasistencia para nosotros ya saber eso. Pero nada, yo les quería comentar eso para no llegar a un problema después a la hora del examen. Y este año tenemos otra exigencia en cuanto a la accesibilidad, ¿sí? Entonces, nada, eso. Yo creo que no tengo una evolución que tiene clases cualquier vez, todo no me olvidé de mandarlo, lo tengo con fecha de como aprovechá y mandáselo de pago esta semana, ¿sí? Okay. Sí, sí. La, la idea es que apenas estén en guardia ese mismo día, el día que la pago hoy, acá te mando el certificado. Y la idea un poquito es, o mi recomendación es que nuestra, ya termina, pero digo, su prioridad es estudiar. Yo sé que laborar de la residencia tenemos que cumplir otras obligaciones de asistencialismo, pero su prioridad es esta, su prioridad es estudiar porque es la oportunidad que van a tener para profundizar en el tema. Después, cuando estén trabajando, es mucho más difícil sentarse y ponerse a leer. Entonces, si no lo hacen ahora, si no lo aprovechan ahora, se les va a hacer muy difícil. Entonces, insistan con sus jefes, con sus oficiales, de que no lo pongan todos los jueves de guardia, que se vayan turnando entre ustedes, porque esto es lo más importante. ¿Sí? Estamos. Bueno, Eso, cuando quieran, bueno, ¿cómo les va? Yo estuve acá hace un montón de tiempo, fui residente, estuve sentado ahí, después estuve como caballero, después tuve como doctor de Soledad, y ahora estoy acá y nada, vamos a hablar un poquito de estenosis aórtica. En realidad, la- son 2 horas, una charla de estenosis aórtica, otra charla de insuficiencia aórtica, es un montón, es muy difícil tratar de juntar todo esto, se va a hacer largo, intenté hacerlo algo un poco más divertido, pero bueno, espero que salga. Espero que se quede con algo positivo. ¿M? Eso es para la doctora Cielo, que me salvó la vida hoy en la tarde y me dejó juntar las diapos bien. Gracias a ella todo esto fue posible. Y a mi amigo Rogero allá. Bueno, la, la estenosis aórtica en realidad es eso. ¿M? Es una señora que se te sienta al frente y te pregunta qué hace. Y Y nada, es un problema, porque si uno empieza desde atrás para adelante, las nuevas publicaciones de estenosis aórtica y digamos, la bajada de línea de las sociedades científicas y toda esta cantidad de gente que está acá, que son todos los que escriben las guías, la gente que más sabe y más publica del planeta Tierra de estenosis aórtica, nos dicen esto. Tiene un paciente, esto es el mensaje para los cardiólogos generales. Tiene un paciente con sospecha de estenosis aórtica severa o que tiene síntomas o no síntomas, está dudoso, bueno, derívelo a un centro, un heart team, y ellos saben lo que es mejor para el paciente, fin. Eh, y eso dice de verdad. ¿M? Y, y yo escribí esto recién porque esto quizás suceda en los lugares de alto volumen del mundo. A veces uno ha estado por ahí en algunos lugares en donde es una fábrica y la fábrica es todos los días ven 20 estenosis árticas severa y tiene que manejarse como una forma media estructurada porque verdaderamente es así. Pero acá no es así.
y los equipos de hard team no están formalizados y digamos, y lo que pasa siempre es que cualquier médico que por ahí aparece, un cardiólogo general o uno del interior o un, qué sé yo, le manda el hard team al cirujano. O sea, el hard team en nuestro medio es el cirujano. Y el paciente va al cirujano para que el cirujano decida qué tiene que hacer. El cirujano lo opera. El cirujano no hace hard team. Entonces, la realidad es que nosotros somos todos pequeños hard team en el consultorio, en la residencia, en el servicio, después cuando hacen guardia, después con, qué sé yo, la vida los lleva a ver pacientes con estenosis aórtica. En realidad ustedes siguen siendo el hard team, ustedes el ecografista o no que tengan de confianza, el amigo con el cual comparten el paciente qué hacer, digo, pero esto es como una especie de situación media no tan fácil de manejar en el día a día. ¿Por qué? Porque, digamos, la evidencia dice de que si uno hace las cosas como hacemos acá, mandar los pacientes, o sea, ver los pacientes, sospechar que tienen estenosis aórtica, esperarlos, ver que tengan síntomas o no, y después recién ahí mandarlos al hospital y que entren en todo esto que implica el trabajo previo para que un paciente termine con una cirugía cardíaca, eso es un montón de tiempo, ineficiencia, de latencia y de riesgo. Y eso también es cierto. O sea, también pasa que a veces yo veo en mi consultorio hace como un año, vi un paciente un mes de marzo que tenía estenosis aórtica severa, que tenía un soplo que impresionante, que le habíamos hecho un eco con estenosis aórtica severa. Le pregunto, che, ¿te falta el aire? Sí, me falta el aire. ¿Hace cuánto? Hace como 6 meses. Oh, mira vos. ¿Y te desmayaste? Sí, me desmayé. ¿Cuándo? En diciembre. Corre en el colectivo. Peligro. O sea, ese hombre hacía 3 meses que estaba vivo de milagro. Entonces, digamos, esto es cierto. Y lo que aboga esta gente es que nada, que sea todo más fácil, que directamente cuando aparezca un ecocardiograma con sospecha de estenosis aórtica severa, directamente se mande a un centro con Harting y ahí se procese el paciente rápido, pero eso siendo como funcionan los sistemas de salud en estos lugares, no es nuestra realidad. Y esto es lo que me hace ruido a mí, porque este consenso, digamos, primero acá en los agradecimientos le agradece un montón a, no sé si es a Edwards o a St. Jude, y después todo esto son los disclosures de los investigadores. O sea, digo, es un montón de gente muy imbrincada con la industria y con las compañías que desarrollan las válvulas. Entonces, digamos, vamos a empezar con este preámbulo. Esta paciente es una amiga de mi familia, es una mujer chiquita, peticita, que tenía estenosis aórtica hace un montón, que la veían en el hospital italiano, que según ella estaba bien y no tenía ningún síntoma, que hacía baile, qué sé yo, y que tenía un soplo, digamos, un soplo rudo de estenosis aórtica, foco aórtico irradió al cuello con ausencia de R2. Entonces yo le hago un ecocardiograma de vuelta, es el eco de la mujer. Después si quieren ir a fino con los ecos, porque esto se va a hacer largo, si no, es la válvula aórtica que tiene limitación de la apertura y se abre rara y no tiene tanto calcio, y acá tiene, bueno, la bicúspide. Así se ven las bicúspides y, y nada, hay un montón de gradientes. Por ahí quizá puede ser dudoso cuánto de este espectral es verdaderamente o no gradiente, pero digo, velocidades muy altas, 6 metros 80, gradiente por las nubes, siendo una mujer que tiene mucha extensión, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Y yo hice esto, le pedí una ergometría porque no podía ser que no tuviera síntomas, y la ergometría con el diario de lunes puede ser cuestionable porque bueno, porque tiene algunos predictores de riesgo. La cuestión es que la mujer en la ergometría en la primera etapa se quedó sin presión arterial y se puso mal, terminó con un reemplazo aórtico, así quedó. Esto es la válvula biológica puesta en el corazón de la mujer con gradientes de válvula biológica, son gradientes, digamos, un poco más altos que una válvula normal, pero digo, gradientes bajos. Entonces, eso que hice yo acá fue hacer hard team. O sea, digo, ¿qué hago con esta mujer? Eh, y, digamos, los conceptos clásicos de la cardiología antes de esto, de esta nueva forma de, digamos, de ver más agresiva la enfermedad, eh, es en realidad lo que hacíamos nosotros todos los días, lo que van a hacer ustedes todos los días y es lo que hacen los jardines. O sea, tomar decisiones basadas en el paciente, en lo que tiene el paciente y en los estudios. ¿Severo es igual a jardín? Sí, pero no es lo mismo que quirúrgico. O sea, digo, no hay que mandar al cirujano al paciente con estenosis aórtica severa. Los pacientes valvulares tienen esto, un manejo médico clínico y un momento quirúrgico. El objetivo es determinar cuál es ese momento para prevenir que el corazón se le arruine básicamente y no se muera.
Y las interpretaciones, digamos, nuestras es sobre síntomas que tienen los pacientes y sobre resultados de estudio, y todo eso son datos blandos y con variabilidad. Y con eso tenemos que decidir si un paciente se opera o no. Entonces, nada, tranquilos. No hay que apurarse, atolondrarse, ahí nomás, no, hay que estar seguro, hay que hablar con el quizoleco, hay que dudar, hay que hacerlo de vuelta, hay que tomarse su tiempo, no hay que mandar al paciente al cirujano directamente. Y estas son las preguntas que se hacen en las guías europeas de válvulas, digamos, que nos tenemos que hacer nosotros en el jardín, entre comillas. Todo esto. La valvulopatía es grave, cuál es la etiología, tiene síntomas, ¿estás seguro que los síntomas? ¿Hay algo que está mal si está sintomático? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Cómo es el centro? ¿Cuáles son los resultados del centro? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué le va a cambiar de la vida? O sea, digo, una mujer de 85 años que no hace nada, que está en un silla de ruedas y va a poner un tabi, para que no se muera, pero no le va a cambiar nada de la vida. Entonces, digo, todas esas preguntas son las que hay que hacer. ¿Y por qué hay que hacer? Porque la cirugía cardíaca tiene una cosa única que tienen otras especialidades no tienen tanto, que tiene mortalidad. Y es normal, o sea, hay una mortalidad normal en los pacientes que sufren de corazón. Esa mortalidad no es despreciable, entonces son los registros europeos y americanos, tienen mortalidad alrededor del 3% para una sustitución aórtica y una sustitución mitral como de 6% y 4 y pico por ciento, que son números que no son despreciables y que en nuestra realidad, estos son datos del estudio CONAREC viejo, del CONAREC nuevo les dio igual, es horrible, o sea, digo, casi 9% para el reemplazo aórtico, eh, combinado casi 11 13, o sea, un montón. O sea, uno de cada 10 pacientes o cada 15 pacientes en la Argentina se mueren de cirugía del corazón. Entonces, digo, cuidado. Primero eso. Segundo, pasamos al mundo de la estenosis aórtica, ¿no? La estenosis aórtica es una patología valvular, una valvulopatía. Los pacientes con valvulopatía pueden tener cualquier síntoma. Pueden tener síntomas de arritmia, pueden tener síntomas de dolor de pecho, dolor de enfermedad coronaria, pueden tener síntomas de insuficiencia cardíaca, pueden tener, no sé, de todo. Pero usted tiene que saber que los pacientes con estenosis aórtica tienen qué cosa: angina, disnea y síncope. Y eso se lo van a preguntar en todos lados. En verdad, es así, pero bueno, si se clavaron un FA de repente, bueno, tiene también palpitación y tiene una fibrilación auricular y no tiene la culpa. Y nosotros los cardiólogos somos muy malos médicos, porque en realidad, no malos digo, pero es un soplo. eh, bueno, estamos acá haciendo ateneo de la, no sé, de la valvulopatía, de la, ¿cómo se llama? Esto que ven los neurólogos, los reumatólogos, eh, ah, me olvidé, las púrpuras, o no sé, acá es, este paciente tiene síntomas, se cansa, duele el pecho, se desmayó, tiene soplo, y le pedimos un eco, y listo. Y se acabó la medicina clínica. O sea, no hay tanta discusión de síntomas y toda esta historia. O sea, digo, sí, hay que saber bien los pacientes que tienen síntomas, saber cuándo tienen angina, saber cuándo verdaderamente tienen disnea, ¿no? Pero acá no hay tanta, digamos, no es tan difícil diagnosticar patología en la cardiología. De hecho, diagnosticamos muy poco nosotros, ¿no? Pero, bueno, todos los caminos conducen al eco, y en la época mía terminaban en el eco. Ahora, bueno, hay muchas más cosas para hacer. El eco hay que hacerse a todos los pacientes que uno sospecha que tienen enfermedad valvular, y hay que hacérselo cuando tenemos sospecha, cuando tienes cambio de los síntomas o cuando lo tenemos que controlar con alguna periodicidad. Bueno, un eco normal, el eco de la señora con bicúspide, y acá se arma el lío. ¿Por qué? Porque, o sea, para entender estenosis aórtica en el consultorio hay que entender ecocardiografía. No hay manera de hablar de estenosis aórtica si no entienden algo de cardiografía, o por lo menos de lo que tienen que ver en un eco cuando ven un paciente. Entonces, lo primero, cuando hablamos de estenosis aórtica, hablamos que es una enfermedad de la válvula aórtica generativa que disminuye la sección de la válvula, que disminuye el área valvular y somete los gradientes de velocidades que se bueno, listo. Todo eso está todo bien teórico, pero en la vida real hablamos de gradientes, velocidades y de fracciones de acción, y no hablamos de área. O sea, el área también hablamos, pero hablamos secundariamente. Entonces, lo primero hay que ver es que un paciente tiene un eco con estenosis aórtica, a ver cuánto velocidad le midieron, a ver cuánto gradiente tiene, cuándo está el ventrículo, y después de ahí ver qué área valvular le pusieron.
¿Por qué? Porque el eco mide velocidades, estima gradientes a través de ecuaciones y después, a partir de ella, con varias fórmulas, calcula área. O sea, es todo un invento el área. Si yo le cambio un poquito el caliper de medición del tacto de salida y cambio el área, o sea, digo, eso se puede un poco manosear. ¿Cómo se mide una estenosis aórtica en un eco? Bueno, esto es lo que mide la velocidad, un espectral de Doppler continuo, esto es un espectral de Doppler pulsado, y esto es el diámetro del tracto de salida. Y después de ahí, regla de tres, ecuación de continuidad, área valvular. ¿Estamos? Entonces, ¿qué van a ver a partir de ahora? Siempre cómo es las velocidades, cómo es el área y cómo es el gradiente. Perdón, cómo son las velocidades, cuál es el gradiente, cuál es la fracción de acción y después cuál es el área. Bueno, eh, ¿alguien sabe algo de eco? Sí. La otra vez que diste clase, hace como 3 años, que estaba un poco diferente, más o menos la tenían clara varios, ¿eh? Así que no vale que no. Bueno, nada, 45 años, soplo, sin síntomas, eco, dilatación de la aurícula izquierda, hipertrofia del VI, fracción de eyección normal, calcio bicúspide, doble lesión aórtica, predominio estenosis severa, Bmax 4,68, gradiente pico, alto, gradiente medio alto, área valvular aórtica 0,7, aorta dilatada, raíz aórtica normal. ¿Qué tiene el paciente? ¿Y qué hacemos? No tiene síntomas. Bueno, ¿por qué tiene estenosis aórtica severa? Tiene velocidad máxima más de 4 metros, tiene gradiente medio más de 40, tiene área menos de 0,7, tiene fracción de eyección normal. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué edad tiene el paciente? Estenosis aórtica severa, sin síntomas. ¿Y qué hacemos con el paciente? Control. Si tenemos duda o si somos chetos, hacemos una prueba de esfuerzo y si queremos le ponemos un esco de calcio, como para tener más información, pero digo, el concepto es ese. Paciente 2, misma edad, soplo, asintomático, eco, aurícula grande, hipertrofia VI, fracción de eyección normal, calcio severo, también bicúspide, doble lesión aórtica, predominio estenosis severa, Bmax 5,37, 20 pico, 120 o 80 de medio, o 0,7 de área valvular, aorta grande. Sin síntomas. ¿Qué hacemos al paciente? Básicamente lo mismo, ¿o no? Bueno, pero es lo que antes se llamaba crítica, creación crítica por el área y no tanto por el gradiente. Tiene velocidades muy altas, es bicúspide, y este paciente en realidad, bueno, se puede hacer control, pero las guías nuevas sugieren que en centros con cirujanos muy buenos, que los pacientes no se mueran, puede que necesite o sea candidato a un reemplazo valvular aórtico electivo si ese es el contexto, ¿no? El tema es que tiene que ser una cirugía digamos, es de aorta también, ¿no? Porque tiene la aorta grande, entonces no es nada más que una válvula. Pero bueno, esa es la nueva, o sea, velocidades muy altas, guarda. Bien. Paciente 3, más grande, coronario, disnea, síntomas, eco, soplo, dilatación de la aurícula, hipertrofia, fracción de eyección normal, calcio en la válvula aórtica, estenosis aórtica severa, Bmax 4,4, gradiente pico 77, medio 45, área aórtica 0,7. ¿Qué tiene paciente? Tiene 68, es coronario, tiene disnea y tiene soplo y tiene estenosis severa con fracción de eyección normal y velocidades altas y gradiente alto y área chica. Todo pega. Muy bien. Entonces tiene estenosis aórtica severa con síntomas. ¿Qué hacemos? Reemplazo. O por lo menos lo pensamos, digo, no lo hacen. Paciente 4, mujer grande, soplo, sin síntomas, aurícula dilatada, dilatación del ventrículo con hipoquinesia global, la fracción de eyección 36, calcio, estenosis aórtica severa, gradiente máximo 48, gradiente pico 80, medio 48, área 0,7. Todos tienen área 0,7, ¿no? Digo, son todos pacientes iguales. Bien. ¿Qué tiene esta mujer? Bueno, muy bien. Con ahí ya empezamos a cambiar la bocha. Tenemos paciente con estenosis aórtica severa, asintomática, pero con fracción de eyección reducida. Y este es otro de los pacientes candidatos
posibles a una intervención. ¿Y qué hacemos? En mujer vieja, hay que, digamos, más de 75 años, candidata tal. Bien, muy bien. Eh, Insuficiencia cardíaca, o sea, síntomas, soplo, todas las cavidades grandes, hipoquinesia global, deterioro de la función, 35, estenosis ártica severa de bajo flujo, bajo gradiente. Velocidad máxima 3, gradiente pico 36, medio 25, área valvular ártica 0,7. ¿Qué tiene el paciente? Bueno, muy bien. Entonces, el paciente tiene estenosis ártica severa con disfunción sistólica y bajo volumen sistólico, o otra cosa, o una estenosis pseudosevera, una miocardiopatía con estenosis aórtica. ¿Qué hacemos? Un eco con Doppler. O más una tomografía. Muy bien. Paciente 6, mujer vieja, hipertensa, disnea de esfuerzo, soplo, eco, aurículas gigantes, ventrículo chiquito, hipertrófico, fracción de acción normal, estenosis ártica severa de bajo flujo paradojal versus estenosis moderada, velocidad máxima 3,6, gradiente pico 52, gradiente medio 34, área 0,7. Índice de volumen sistólico 32. ¿Qué tiene esta mujer? Bueno, medio como está escrito ahí, ¿no? Digo, pero, bueno, entonces la paciente tiene o una estenosis aórtica severa paradojal o tiene estenosis aórtica moderada. ¿Qué hacemos? ¿Lo mismo? Mm, Tomografía. Digamos, en este contexto, una el ecodauta no sirve en pacientes con fracción de eyección normal. ¿No? No hay que aumentar ningún volumen sistólico. Bien, y si el score de calcio da muy alto, bueno, tiene alta chance de tener esto, que es una enfermedad bastante poco frecuente, que cuando se describió parecía ser muy frecuente y después resultó ser poco frecuente. Bien, último paciente, creo. Mujer, no sé si mujer, 78 años, hipertensión, no síntomas, soplo, eco, cavidades normales, ventrículo fracción de eyección normal, estenosis aórtica severa. Bmax 3,6, gradiente pico 52, gradiente medio 34, área valvular órtica 0,7. Bueno, un tercio de las estenosis aórticas severas son estos pacientes. Eh, ¿Qué tiene el paciente? Estenosis aórtica moderada con discordancia área gradiente, al menos para el primer razonamiento. Y lo que hay que hacer es o nada, o dudar si tiene mucho calcio y entra en la categoría de discordante y hay que hacerle un score de calcio o, bueno, o barajar alguna otra chance. Pero digo, a priori el paciente que tiene área baja y gradiente bajo y fracción de eyección normal y volumen sistólico normal es un paciente con estenosis moderada. Bueno, bueno, listo, ya saben todo. Eh, bueno, nada, la estenosis aórtica es la valvulopatía grave más frecuente de la práctica, digamos, es lo más frecuente que vemos en epidemia, está relacionada a la edad, hay una prevalencia muy alta, entre 2 y 5% de adultos mayores con estenosis aórtica y cada vez más adultos mayores y cada vez más pacientes con estenosis aórtica severa. Bien, eh, los médicos no somos, los médicos, digo, los cardiólogos no somos, hacemos tantos diagnósticos, o sea, estenosis aórtica severa es o porque es bicúspide, o porque es senil degenerativa, o porque es reumática. La diferencia es que la reumática se pega en las comisuras y la senil degenerativa se pega en las bases de la válvula y no se abre. Y esto es la valvulopatía más frecuente en el mundo occidental y esta es la estenosis aórtica más frecuente del planeta. Se sigue siendo la enfermedad reumática la principal causa de valvulopatía en el mundo, contando el mundo en serio, ¿no? Eh, bueno, esto es medio aburrido, pero digo, es el concepto teórico. El concepto teórico es una sección de un área normal que es 3, 4 centímetros cuadrados, que se va achicando y los gradientes van aumentando y las velocidades van aumentando inversamente en relación a lo que se achica, y eso progresa. Y genera aumento de la poscarga del corazón y el ventrículo izquierdo, por ley de Laplace, se hipertrofia. Y esa hipertrofia al principio funciona bien y con el tiempo funciona mal y se descompensa. Y cuando se descompensa aparece la falla cardíaca.
Y esto es progresivo. Después hay una clasificación de estadios que es media nueva, cómo va el corazón, digamos, deteriorándose con el paso del, digamos, de las etapas, y cuando el paciente ya tiene disfunción sistólica y muy probablemente no recupere todo eso después del reemplazo valvular. Por eso es un poco cierto también que hay que intervenir a los pacientes antes que desarrollen síntomas de verdad. Bueno, esto es lo mismo. Esta es la clasificación por estadios, digamos que es relativamente nueva. El paciente que no tiene daño cardíaco, el que tiene hipertrofia del ventrículo, el que tiene daño en la válvula mitral y la aurícula izquierda, el que le dio la vuelta en la enfermedad y tiene daño pulmonar, vascular o disfunción del BD. Estos son los pacientes que probablemente no respondan a nada y que si los deja pasar, cada vez el resultado va a ser peor. ¿Por qué se produce la enfermedad de estenosis aórtica? Por un mecanismo parecido a la enfermedad coronaria. eh, es aterosclerosis básicamente, y con factores de riesgo muy parecidos a la aterosclerosis, pero la diferencia es que la aterosclerosis crece por la escalera. Son como momentos de injuria y reacción endotelial y acumulación de placa. Esto es como continuo y la calcificación que se produce en realidad se convierte en hueso. O sea, hay osificación de la válvula y esa es la diferencia fisiopatológica, y probablemente sea la diferencia por la cual no sirven las estatinas ni ningún tratamiento médico, y en teoría se produce porque tenemos mala suerte, mezclado con un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque la mala suerte es, todos tenemos válvulas aórticas diferentes, y hay algunos que tienen válvulas aórticas perfectas, que se abren sin ningún cizallamiento, ni shear 3, nada, y otros que tienen áreas que son áreas valvulares o aperturas valvulares que no son perfectas, que generan estrés, y que ese contexto, digamos, es como decir, soy chueco, voy a tener artrosis de rodilla. Y sí, y si no soy chueco, no voy a tener artrosis de rodilla. Bueno, si tengo la válvula aórtica con un estrés de cizallamiento, porque nací así, bueno, voy a tener predisposición a hacer, digamos, lesión endotelial, y si aparte soy gordo, gracias, Marcia, centímetros. Aparte soy gordo, soy hipertenso, tengo colesterol, fumo, tengo diabetes, qué sé yo, bueno, me las compro todas las fichas, y aparte tengo genética de familia con estenosis aórtica, peor. Bien, estos dibujitos son de los libros, este es del Brandwell, estos son de unas publicaciones. En realidad hay todo un montón de mediadores inflamatorios, diapésis de monocitos, macrófagos, qué sé yo, hay una cuestión, digamos, ahí inflamatoria bien importante que termina nosificando las válvulas. Y esto se asocia a la vejez, a cosas genéticas y a algunas otras cosas como la enfermedad renal crónica. O sea, es re común cuando uno le hace con los pacientes con enfermedad renal crónica que, ¿qué tienen los pacientes renales crónicos? Son todos iguales, tienen hipertrofia ventricular izquierda, la aurícula izquierda grande y calcio por todos lados. ¿Estamos? Bien, nosotros los cardiólogos no diagnosticamos, como dijimos antes, o sea, digo, la mayoría de los pacientes con estenosis aórtica, al menos que uno ve en la dieta diaria, te piden un estudio por cualquier cosa y aparece ahí la valvulopatía, y eso es como la situación más frecuente que uno ve. Lo ideal sería que a un paciente le escuchen un soplo en un examen y sospechen una valvulopatía y después le hagan un eco. Y lo que se ve mucho menos es enfermedad avanzada, por lo menos en los medios privados de Córdoba, capaz que en los hospitales públicos no se tan así. El encontrar un paciente con estenosis aórtica severa, de bajo flujo, bajo gradiente, que esté en las últimas, en la terapia intensiva, en shock cardiogénico, y decir, che, ¿cómo se dieron cuenta antes? No es lo más frecuente. Bien. Eh, bueno, ¿están cansados? No, bueno, los síntomas. Eh, bueno, acá viene la parte que nos dicen por qué hay que cambiar un poco el paradigma, porque históricamente, y estos son los gráficos de Brandwell hace 1000 años, que se murió Brandwell hoy, eh, era amigo de los de la FAC, Brandwell. Sí, 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 sí. Pero de verdad, Sí. iba a la casa de Felipe Martínez, todo. Es malo, porque fueron ellos, Sí, ¿no? sí. Y Fuster también. Justo también. Bueno, la cuestión es que supuestamente los pacientes con estenosis aórtica severa tienen un curso benigno, prolongado, hasta que llega un momento que tienen síntomas, y cuando tienen síntomas se descompensan y les va mal. Les va mal significa que tienen aumento muy significativo de la mortalidad.
Y esto, digamos, en la época de Brangwell y Ross, era a los 60 años, que eran casi todos bicúspides. Ahora, bueno, eso se corrió porque ahora no son todos bicúspides, son la mayoría seniles. Y sucede lo mismo, pero en una edad mucho más avanzada, más difícil tomar decisiones. Y en realidad, eso es un poco cierto y un poco mentira. ¿Por qué? Porque sí es cierto que los pacientes van bien durante mucho tiempo, pero hay algunos pacientes que no van bien. Y esos que no van bien son, hay una lista por ahí que en esta diapo, en otra y en otra también está la lista, son los pacientes que hay que tener cuidado, que son los bicúspides, los que les hacemos el diagnóstico con una velocidad inicial muy alta, los que tienen todos los otros factores de riesgo que hablamos recién, que hacen de que la velocidad con la cual la válvula progrese sea mayor, eh, y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y, y esto hay que sumarle que los pacientes que tienen mucho calcio o que responden mal en los estudios de esfuerzo o que tienen mucha hipertrofia ventricular o tienen un BNP aumentado, también tienen un pronóstico distinto a la población general común sana, entre comillas, con estenosis aórtica. Esta es la lista de la publicación de la SAC, diciendo, bueno, calcificación grave, ojo, hipertrofia severa, ojo, área muy chica o velocidades muy alta, ojo, si la progresión de gradiente es muy alta, ojo, si tiene strain bajo, la ergometría normal, o si tiene muchas comorbilidades, enfermedad coronaria o BNP. Digo, hay algún subgrupo de pacientes que hay que identificar que les puede ir mal, y eso lo vamos a ver después, que puede ser la falla por la cual la estrategia habitual, que es la de la vigilia, no se dice watchful waiting, es como la espera con, no sé, no sé cómo se traduce, una espera así como precautoria. Eh, Primer causa de estenosis aórtica, que es la enfermedad degenerativa más o menos procesada. La aorta bicúspide es un capítulo enorme dentro de lo que es digamos, la valvulopatía. No vamos a entrar en detalle, pero digo, la ortopatía bicúspide es la principal causa de estenosis aórtica en el paciente joven, ¿sí? Y es una cardiopatía congénita o una condición congénita cardíaca, porque no es una cardiopatía congénita, que tiene 1 a 2% de la población, así que hay un montón de pacientes con esto. Eh, y la mayoría van a progresar a algún deterioro de la función de la válvula y la mayoría van a necesitar cirugía en algún momento de la vida. ¿Sí? Y, digamos, hasta un 40% de los pacientes añosos pueden tener estenosis aórtica bicúspide, y eso, digamos, lo descubren los cirujanos en el momento de la cirugía, porque en realidad, o en la tomografía se ve, porque en el eco no se ve. Y nada. Y se comporta como una especie de, no es que tengo bicúspide o no tengo bicúspide. Tengo montones de tipos de bicúspide. Hay pacientes que tienen bicúspide a los 80 años descubierta que no tienen ningún problema, y hay otros chicos que tienen 20 que le hacen 3 valvuloplastia aórtica porque están re mal. Entonces, es como un continuo de enfermedad en la cual empieza la válvula a pegarse. Estas son las formas más benignas, las formas frustras, y después las formas, digamos, no frustras, sino bicúspide de verdad, pero digo con 3 senos y con un RAFE completo y asimétrica. Después esto va progresando, se vuelve cada vez más, si se quiere, eh, sin forma de 3 válvulas, ¿no? Hasta que al último están las formas sinusales, que son las formas más aberrantes de bicúspide, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más frecuente? Esta, derecha con izquierda. ¿No? Y las fusionadas con RAFE son las más frecuentes, y la derecha con izquierda es la más frecuente y es la menos mala. ¿Sí? Bien, y las más malas son las formas aberrantes, digamos que son las que son menos frecuentes por suerte. Entonces, sepamos algo de esto porque es bastante frecuente. Hoy cuánto hicimos bicúspide? Hay una por acá. ¿Mm? Bien. Entonces ya sabemos que la válvula bicúspide es uno de los problemas más importantes de la joven. Otro es la enfermedad senil, la reumática en el medio nuestro no es tan importante. ¿Qué tiene el paciente y qué hacemos con el paciente? Ya lo vimos esto antes, pero ¿qué tenemos que ver o evaluar, al menos de forma teórica, en un estudio? La fracción de eyección, los gradientes y el estado del flujo. O sea, el estado del flujo hay que verlo cuando tenemos discordancia, cuando tenemos gradiente bajo. Si no, no hay que ver el estado de flujo. Entonces, esto lo hice hace un rato, es feo, pero está bueno. ¿Por qué? Porque o sea, estas dos negras, ¿se ve ahí la flecha? Sí, estas dos negras son las más frecuentes, son las estenosis aórticas de verdad.
estenosis aórtica de gradiente alto. Las que tienen fracción de eyección normal o fracción de eyección baja. Esas son las que aprendimos en la facultad y ya sabemos todos. Este del último, que es súper frecuente, por eso lo puse más grande, es un tercio de los pacientes, fracción de eyección normal y bajo gradiente, área baja, flujo normal y discordancia. Este es el paciente que uno ve el eco y no entiende qué tiene. ¿Por qué le pusieron severa si no tiene severa? Tiene área baja, pero tiene gradiente bajo y no la entiendo. Ese que no la entiendo, un tercio. Discordancia, lo más probable es que sea moderada. Y acá chiquitito, pacientes con fracción de eyección, o sea, son dos pacientes con gradiente bajo. Estos son gradiente alto, estos son gradiente bajo, uno con fracción de acción baja y el otro con fracción de acción normal. El que tiene fracción de acción baja es la historia natural de la enfermedad. O sea, paciente que fue cada vez peor, el ventrículo se puso mal y tiene estenosis severa de verdad con bajo gradiente. Y el otro es el paciente nuevo, el que descubrieron en Canadá hace como 15 años y que en realidad no es tan frecuente, que es el paranasal. O sea, la viejita chiquitita, peticita, gordita, el ventrículo chiquitito, hipertrófico, que tiene tan poco volumen sistólico que en realidad funciona como un bajo gradiente, pero en realidad es porque tiene bajo volumen sistólico. Pero eso en la práctica, yo no he visto todavía ningún paciente en el hospital privado operado de esto, así que supuestamente eran un tercio de los pacientes. Bueno, esta es la clasificación de la guía europea, que es lo mismo, o sea, las de alto gradiente, las de bajo flujo, bajo gradiente reducida o conservada, esta es la paradojal y esta es la discordante. Y después si quieren esto les queda, lo digo, ahí están los conceptos de cada uno de los grupos. ¿Y cómo clasificamos a la valvulopatía? Y acá de vuelta hay discordancia, porque en todos lados la estenosis severa tiene menos de 1 cm², y en la guía de la SAC dice que tiene 0,8, y en realidad eso lo hicieron para que haya menos discordancia, porque supuestamente los gradientes de estenosis severa se condicen con áreas de 0,8 y no con áreas de 1, pero casi todas las publicaciones que están hechas de resultados de mortalidad, de mortalidad y de un point duro son con área de 1. Entonces ahí hay como una especie de hueco que en la práctica probablemente sea 0,8, pero en realidad no en la práctica, en la realidad probablemente sea 0,8, pero en la práctica termina funcionando como si fuera 1. Por eso lo que hay que ver siempre son los gradientes. Bien, esta es la clasificación de la SAC. Fíjense, llega moderada y le ponen moderadamente grave o grave. Bueno, nada, es lo mismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo? Puede ser que en algunos libros hable de lista, o sea, está Bueno, severo grave y después la crítica, bueno, que algunos van a ser severos. Bueno, la La crítica realidad, supuestamente, a los hemodinamistas les encanta la crítica, no sé por qué, pero dicen, supuestamente cuando tenía 0,6 o menos, la estenosis aórtica era crítica, pero en la realidad, la estenosis crítica probablemente sean todas estenosis muy severas, o sea, estenosis con 5 metros o 5 metros y medio para arriba. Entonces, para mí hablar de crítica, porque resulta que tenías la ganancia muy alta y se veía muy blanco, y el tracto de salida lo mediste 17, y en realidad mide 20, y te da crítica. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿cómo se mide o cómo se diagnostica por ahí con estenosis aórtica? Ya lo hablamos recién. En la vida real, esto que está acá, esta señora es una paciente mía, se llama Lidia. Bueno, no, se ve que no funcionó mi... Bueno, la cuestión es que tiene esa válvula aórtica y ese ventrículo que parece funcionar bien. Zoom a la válvula aórtica, anillo aórtico, tracto salida 2,2 centímetros. Ventrículo en 4 cavidades para ver la función. Parece tener fracción de acción normal. Ahí está, ahí corre bien. Tracto de salida ventrículo izquierdo pulsado, o sea, flujo en tracto de salida. Tiene un BTI de 19, que es más o menos normal, un volumen sistólico latido de 46, no, perdón, un índice de volumen de 46, o sea que tiene volumen normal, o sea que todo cierra, y le hacemos un Doppler continuo a la válvula, y la válvula mide 5,43, y estos son los gradientes un montón, y el área me da 0,5. Entonces, así, todos los días vemos los pacientes con estenosis aórtica. Eh, Esto puede ser crítica, si se quiere, por área y también crítica por velocidad. Tiene un montón de estenosis aórtica. En algunos casos, y yo he tenido dos pacientes, la hemodinamia sigue siendo el gold estándar. No es más así en teoría, pero en la vida real puede que algún paciente por ahí, por cuestiones de cómo se direcciona el jet, no lo podemos agarrar bien
Y me ha pasado con al menos dos pacientes que tenían historia de estenosis moderada, que se internan haciendo un cateterismo porque le doy el pecho y resulta que el cirujano le mide gradiente pico a pico como de, no sé, 50, y eso en realidad, si uno rebobina para atrás y va a ver la guía, bueno, siempre el gol estándar también siendo lo invasivo, y la hemodinamia tiene su espacio, digo, todavía en este momento, en algunos casos en particular. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen lo que tienen los pacientes, no lo que uno cree que tiene el paciente. O sea, si uno tiene un paciente que tiene un montón de calcio, tiene síntomas, sopla como estenosis severa y de repente no le medimos nunca gradiente alto, no significa que no tenga gradiente alto, significa que no se lo medimos, capaz que sí lo tenga, y entonces ahí quizás haya que decir, che, mira, no tengo confianza en el eco, le voy a hacer otra cosa. Y otra cosa puede ser un mejor de calcio, un cateterismo, lo que quiera. ¿Mm? Bueno, las pruebas de esfuerzo. ¿Cuándo usamos pruebas de esfuerzo? Cuando yo era residente, la prueba de esfuerzo era contraindicación en estenosis aórtica. Y ahora resulta que hay que hacerse a todos los pacientes. ¿No? O sea, los pacientes que no tienen síntomas que uno quiere estratificar riesgo, o el paciente que tenemos síntomas dudosos que queremos poner en evidencia, el ejercicio. ¿No? Y el paciente que le hacemos dobuta es únicamente el paciente que tiene fracción de eyección baja. Y a ese paciente hay que hacer un protocolo de dobuta de baja dosis. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Este es el protocolo de dobuta de baja dosis, esto es una publicación. Y esto, bueno, esto está medio feo ahí, pero bueno, yo voy a poner uno de verdad que hicimos el otro día. Este señor se interna con insuficiencia cardíaca, tiene la válvula aórtica con calcio, se abre la válvula, eso es raro, no tiene tanto calcio, y tiene, bueno, el ventrículo no se contrae bien, la válvula se abre y no tiene tanto calcio, pero cuando lo medimos, tiene flujo índice de volumen 31, gradiente medio de la válvula aórtica está por acá, está tapado, así que no lo vamos a ver, pero tiene menos de... A ver si puedo salir de acá. Uy, ¿qué hice? No, no importa. Tiene gradiente, tiene velocidad de 3 metros, así que digo, los gradientes están bajos, no tiene gradiente alto, y le medimos el trayecto de salida y me da... ¿Se mete la barra o no? Sí, ¿cómo hago publicarlo? Área 08. O sea, tiene criterio de estenosis severa con fracciones de eyección baja. Entonces, ¿qué hacemos? Dobutamina a 20 gamma, y este es el ventrículo cuando está en reposo, y este es el ventrículo a las 20 gamma que claramente mejora, ¿no? O sea, bastante mejoría en la contractilidad, sube las fracciones de acción, acá no se ve tanto como en el anterior, y cuando le vamos a medir la válvula con la Dobuta, mire la velocidad, 4 metros 20, gradiente casi 40, bueno, pero está ahí. Y el BTI del tracto de salida le subió de 13 a 16, o sea que tiene reserva contráctil, y el área sigue estando por debajo de 1. O sea que es una estenosis aórtica severa verdadera, o casi, porque tiene 39, no sé cuánto, pero al que voy es, así se mide un paciente con estenosis aórtica de bajo flujo, bajo grado. ¿Mm? La estenosis aórtica paradojal es más difícil, yo de vuelta, nunca vi ningún paciente que lo hayan mandado a tratar todavía, y son las viejitas chiquititas que les hablé antes, y que me parece a mí que el dato más importante es ver cuánto calcio tienen en la válvula aórtica, porque eso es como lo que nos está diciendo verdaderamente qué es lo que está pasando. El problema es que el calcio en la válvula aórtica funciona bien cuando es verdaderamente degenerativo, pero cuando es bicúspide, puede haber pacientes que tengan el score de calcio no tan alto y que sí tengan estenosis severa. ¿Mm? Bien, y acá entra el nuevo jugador. El nuevo jugador es la tomografía. ¿Por qué? Porque en la época mía, los pacientes se mandaban a cirugía con el eco nada más. El eco, un cateterismo, chau. Y ahora, al menos el grupo este de trabajo de estenosis aórtica nuevo nos propone que a todos los pacientes hay que hacer la tomografía, y en realidad la decisión es siempre basada en las dos cosas. ¿Mm? Entonces ya se sabe que hay una correlación entre los gradientes aórticos y el calcio en la estenosis aórtica senil pura. Y la tomografía tiene otro montón de cosas muy útiles, que son ver la anatomía de los accesos, ver la presencia o ausencia de enfermedad coronaria, cuantificar el calcio, qué sé yo, ver cómo está la aorta, descartar la aorta de porcelana, un montón de otras cosas que son importantes. Entonces, la tomografía es un actor principal hoy en día cuando uno habla de estenosis aórtica. Y los valores son 2000 y 1200, o sea, es muy improbable que un paciente tenga estenosis aórtica severa cuando tiene calcio por debajo de esos valores
si la válvula no es bicúspide. ¿Estamos? Bueno, estos son los flujos que esto no vamos a hablar ahora, pero en realidad cómo nos manejamos con los valores. ¿Sí? Y fíjense que siempre empieza con evaluar la velocidad y gradiente, y cuando es todo alto, chau, es grave, se fue el problema. Y después acá es toda la parte que hablamos antes. El gradiente es bajo, entonces cómo medir el área, entonces fíjese si uno se está equivocando, si está hipertenso, entonces vemos el flujo, flujo bajo, flujo alto, y en base a eso la fracción de eyección, y después le hacemos el codo UTA, no, el calcio no, y digamos, hicimos lo que pensamos recién cuando vimos los pacientes que le dimos los informes. ¿Mm? Y de vuelta, todo bien, pero ¿qué hago? Y el que hago es, bueno, o no hacemos nada, o le damos una palmada en la espalda y qué sé yo. Porque eso también puede ser una posibilidad. La primera pregunta es qué quiere hacer usted con su vida. Eh, Tratamiento médico no existe, el tratamiento médico, las estatinas no sirvieron, el tratamiento de insuficiencia cardíaca hay que hacerlo, pero hay que hacerlo que tiene sentido común en los pacientes que tienen fallo cardíaco, pero digo, hay que tratar la hipertensión, la comorbilidad, la dislipemia, todo, un montón de cosas que son sentido común. No hay un tratamiento médico específico para estenosis aórtica, ¿m? Eso hay que tenerlo en claro. Lo que tenemos que tomar nosotros la decisión es, aparte de bajarle la presión, porque sí, porque la poscarga es mala, entonces aumentar la poscarga más, aparte de la estenosis mala, sí, bueno, bajar la presión, obvio. Si tiene FA, anticoagularlo, si bajar la frecuencia, si tiene, qué sé yo, que sea dislipemia, diabetes, pero digo, ¿cuándo vamos a intervenir y qué intervención proponemos? Ese es nuestro trabajo. Y estas son las preguntas que me hago yo. ¿Qué onda el paciente? ¿Síntomas o no? ¿Fracciones de acción? ¿Cómo es verdaderamente el eco? Y el qué onda el paciente en la gente de más de 80 años es muy importante, porque hay gente que no quiere saber nada con vivir hasta los 100 años. Y la realidad es que si uno le pone un TAVI a una persona de 85 años y encima le ponen un marcapaso porque se bloqueó, y encima le ponen una stent porque tenía enfermedad coronaria, después no se muere más. No se muere más. Es que no, un tercio de la mortalidad ya la sacaste. Entonces queda, ¿de qué te va a morir? ¿De cáncer? Esa edad es difícil. ¿De enfermedad coronaria o de muerte súbita o de enfermedad cardiovascular? No. Y te va a morir o de enfermedad neurológica degenerativa o de eso. Un horror. Entonces, no, es muy importante que quiera hacer el paciente. Eh, bueno, nada, el que hablé recién. ¿Y cuándo? O sea, ¿cuándo hay que intervenir? ¿Cuándo? Cuando estamos en verde. O sea, cuando estamos en amarillo, riesgo más alto que el beneficio, acá nos pasamos y el paciente ya tiene riesgo, se puede morir en el proceso de hacer de la espera o tiene fracción de acción baja y ya después no va a recuperar. Y digo, hay que agarrarlo justo y eso es lo que la vida real falla. ¿M? Falla porque somos humanos y porque estamos en un sistema en el cual se procesan los pacientes todos de manera diferente. Y el modelo clásico era este, o sea, paciente que progresa, estenosis sin síntomas, y después empiezan los síntomas y empieza a aumentar la mortalidad, entonces ahí hay que intervenirlo y después ya cuando se pone grave y sintomático, bueno, acá ya es tarde. Pero miren, esto es lo que está bueno de esta gente muy inteligente que hizo el consenso, limitaciones de la vigilancia activa, esa es la traducción. Síntomas avanzados en el momento de la derivación. Reanuencia de derivación, los médicos no quieren derivar al paciente. Daño cardíaco irreversible ya iniciado. Retraso en las pruebas diagnósticas y evaluación de el paciente del 5 colectivo. Síntomas tempranos a menudo pasados por alto, descompensación aguda impredecible. Y ahí inventan un concepto nuevo que es síndrome valvular agudo, que la verdad que hemos visto varios de estos pacientes. El que estaba bien y de repente se puso por el trastorno interno con insuficiencia cardíaca que le hace falta un reemplazo aórtico. Y ese paciente no estaba bien. Entonces, digo, el paciente que está bien, verdaderamente bien, es el que tiene todo bien. No tiene factores de riesgo, no tiene velocidad super alta, no tiene calcio un montón, no tiene bicúspide, tiene función ventricular normal, tiene ergometría normal. Bueno, listo, todo bien. Ese paciente se puede controlar con alguna frecuencia. El que ya empieza con síntomas insidiosos, síntomas leves, no sabemos, duda, el señor está dudando, guarda. Y el paciente que ya está con síntomas de verdad, la guía lo define como síndrome valvular agudo, y estos son pacientes que se pueden morir poco tiempo, o sea, son pacientes que hay que operarlos rápido, son casi una urgencia. ¿No? Y
Y es cierto, o sea, uno ve estos pacientes de vez en cuando que se internan con edema de pulmón, resulta que estaba bien, tenía estenosis aórtica y edema de pulmón, y ese paciente no estaba bien. Y probablemente este paciente después del reemplazo aórtico tampoco quede bien. Eh, hay algunos estudios publicados en los últimos años acerca de intervenciones precoces en pacientes con estenosis aórtica severa sin síntomas. Y son estudios que no son tan grandes, pero juntan alguna cantidad como para hacer un metaanálisis, ya lo hicieron el metaanálisis, y en realidad intervenir un paciente precozmente todavía no disminuye la mortalidad, pero sí disminuye un montón de cosas. O sea, no se internan, no tienen ACV, qué sé yo, digo, esto va a cambiar, ¿no? O sea, así como cambió todo en los últimos 10 años, en adelante va a cambiar. Va a terminar siendo una indicación, el TAVI, puntualmente el proyecto apunta al TAVI. El TAVI es un procedimiento, bueno, ustedes ya todos vieron TAVI y ya es algo común para ustedes. En la época mía yo tuve presente los primeros TAVI que se hicieron en Córdoba y la verdad que nada, era magia. O sea, de repente era, antes de ir a recuperar el cardio, todo un desastre, 3 días ahí que se muere, que se salva, qué sé yo, y una semana y se iba de alta, y ahora, no, ahora, nada, es un trámite, y la verdad que nada que ver. Y, y el TAVI se viene corriendo cada vez más pacientes de bajo riesgo, entonces esto va a cambiar, todavía no es una indicación asumida, pero bueno, va a serlo. Eh, la señora viejita que nos pregunta, ¿qué hago? Bueno, indicaciones de reemplazo aórtico en sintomática. Bueno, ya saben, el paciente con estenosis grave con síntomas, con cualquier gradiente, el que tiene bajo flujo y fracción de eyección baja, el que tiene necesidad de otra cirugía, y después los pacientes bajo flujo, bajo gradiente, no son indicación clase 1 porque, bueno, porque la mortalidad y todo lo que implica es mayor. Eh, el paciente con fracción de eyección reducida sin síntomas, que es uno de los pacientes que mandamos a operar nosotros, tampoco es indicación clase 1. Y esto es lo nuevo, basado en los estudios anteriores. O sea, digo, paciente con estenosis aórtica grave sin síntomas, con gradiente alto, con fracción de eyección normal y con alguna otra cosa que no dé bien, como por ejemplo, algunos de, ¿dónde están los otros criterios? Así que la fracción de eyección tenga menos de 55, que tenga muy gradiente alto, o sea, sea muy severa, o que tenga un montonazo de calcio, o que le progrese, o que el BNP, o sea, alguna de las cosas de la lista de los pacientes asintomáticos que van no bien, bueno, ya hoy en día son una indicación clase 2A basada en estudios clínicos en pacientes asintomáticos. O sea, digo, esto se va a ir corriendo. Bueno, esto también es un bajón, pero esto es un resumen de todo lo que hemos hablado, de cómo manejarnos con los pacientes. O sea, este es de la derivación precoz, Hartim, clasificarlo y qué hacemos, básicamente. Y cómo se controla el paciente con vigilancia clínica proactiva. O sea, este es el concepto de vigilancia proactiva. Se lo controla muy seguido. No se lo controla así, tipo, bueno, venga el año que viene. Se lo controla con llamadas telefónicas, qué sé yo, cada mes o cada 2 meses, con una visita clínica cada 3 meses, con un eco cada 6 meses o cada 6 meses, un año. Eh, digamos, siempre dudar de no comernos al paciente que le vaya mal. No sé si es tan así en la realidad, pero esto es lo que nos están queriendo enseñar, ¿no? Bueno, seguimos con la misma viejita. ¿Qué hacemos con la señora? Podemos ponerle una cirugía ROS, esto ya es como algo muy sofisticado y medio mala palabra en este medio, o una válvula mecánica, o una prótesis biológica por alguno de los dos métodos. Y, y cada cosa tiene su parte buena, y cada cosa de estas ha ido, digamos, corriéndose eh, más que todo el TAVI. ¿Por qué? Porque lo histórico era más de 65 años biológica, menos de 65 años mecánica, y listo. Y el TAVI, para el más de 80 inoperable, y el cirujano no quiere saber nada. Eso es lo histórico. Lo nuevo es que uno podría ofrecerle TAVI a un paciente de más de 70 años, con los estudios de TAVI nuevos. Entonces, esto es las guías internacionales. La guía argentina todavía en ese grupo de edad no dice nada, pero más de 75 años o paciente que tenga riesgo intermedio, que eso es riesgo entre 4 y 8% por el score de STS, es un paciente al cual uno debería pensar que tenemos que hablar en TAVI. Entonces, la vida real, lo que me pasa a mí al menos es
Esperemos que tenga 75 años para que sea candidato TAVI. Eh, y eso ya se corrió en el mundo a los 70. Entonces, cada uno de los procedimientos tiene cosas buenas y malas. O sea, la, la cirugía tiene cosas buenas y el TAVI también tiene cosas buenas. ¿No? La cirugía en el paciente joven con bajo riesgo tiene cosas buenas y, y hay algunos pacientes que tienen un montón de calcio metido dentro del tracto de salida, simétrico, bicúspide. El bicúspide no es un candidato ideal para TAVI todavía. O sea, eh, no hay que decir que la cirugía es el cuco y el TAVI no, sino que hay que seleccionar bien a cada paciente en función a cómo sea en lo individual cada una de esas personas. O sea, si es o no bicúspide, si tiene calcio no simétrico, si tiene aorta de porcelana, tiene aorta de porcelana, si es muy frágil, si no es muy frágil, la edad, etcétera. Y esto va a ser un problema, me parece a mí, todavía ahora con la edad que tenemos no tanto, pero cuando se corra menos de 70 años sí o se corre. Bien, bueno, esto, los estudios randomizados de TAVI, que al principio eran los pacientes inoperables y después, bueno, los últimos estudios son estudios en pacientes que son verdaderamente de bajo riesgo, que son los que nos avalan a indicarlo en personas de menos de 75 años. Bueno, cansé. Eh, Algoritmo resumido. Operamos a los que tienen síntomas o tienen menos de fracción de acción del 50%. Eh, ¿Qué dice acá? No veo nada. Ideal menos de un mes y urgente menos de 12 semanas, o sea, no andemos dando vuelta, básicamente. Y TAVI en los que tienen más de 70 años y reemplazo de valvular aórtico quirúrgico en los que tienen menos de 70 años o en los que tienen entre 70 y 75 y son verdaderamente de bajo riesgo o son malos candidatos para TAVI. Y en los pacientes asintomáticos con fracciones de acción normal, todo bien, pero guarda con el gradiente alto, guarda con la velocidad alta, guarda con mucho calcio, guarda con el BNP, guarda con las fracciones de acción menos de 55. Y puede ser una indicación clase 2A si el paciente quiere, porque también hay pacientes que dicen, yo no quiero operar, doctor, que se embromar con esto de andar controlando cada 6 meses, y bueno, puede ser una opción. Eh, y bueno, ¿ustedes mandan a los pacientes al dentista? Bueno, nosotros no. Bueno, esto da tiempo para que le dejen la boca impecable, básicamente, porque ese es un problema. Eh, bueno, listo, este es el mismo resumen. Dos palabritas de esto: doble lesión aórtica moderada. Esto es igual, o sea, tenemos pacientes con doble lesión aórtica moderada, insuficiencia moderada, estenosis moderada, es moderada, no es moderada. Ese paciente se comporta clínicamente como un paciente con estenosis severa. O sea, si ese paciente tiene síntomas, chau, Heart team de consultorio, hablen con el amigo, con el terapista que sea, y lo mandan a hacer tratamiento. Eh, Nuevo eh, foco de nicho de intervencionismo, los pacientes con estenosis moderada, con fracciones de acción baja. Digamos, hay alguna data que hay algunos pacientes con fracciones de acción baja y estenosis moderada o pseudoestenosis severa que pueden mejorar con un TAVI. Esto está en estudio y hay estudios que están haciendo que todavía no están publicados y que probablemente den alguna información. Este ya tuvo información, que este ya se publicó, que no dio nada, en realidad dio neutro, pero los pacientes, digamos, se murieron igual, pero les mejoraron, entonces funcionaron, o sea, se sintieron mejor, y tiene sentido con lo que uno, a ver, no está bueno tener estenosis aórtica moderada con fracción de acción 30. Bien, eh, bueno, nada, esto es mi, mi debut con inteligencia artificial. Estenosis aórtica, el paradigma de Watch-Waite se reemplazó por manejo proactivo, ¿no? Bien, sí, pero entre comillas. Está bien, estenosis aórtica asintomática, nueva indicación. En el paciente seleccionado que tiene las cosas que ya hablamos antes. Síndrome valvular agudo, los pacientes que mandan a cirugía graves, que son hasta un tercio de los pacientes, que eso es nuevo, está bueno el concepto, me parece que sirve. La tomografía, herramienta central. O sea, hay que pensar siempre en tomografía coronaria valvular cuando uno tiene paciente con estenosis aórtica. Y hasta lo ahogan mejor que el eco de aguda, lo cual puede ser cierto. Eh, el score de calcio en los pacientes con estenosis discordante, o sea, el moderado, que no dan los gradientes y el área da severo,
Bueno, le hago una tomografía y me va a ayudar un montón. Bueno, estas son cositas que me quedaron acá, no sé por qué, amiloidosis cardíaca. Bueno, hay una asociación entre amiloidosis cardíaca y estenosis aórtica. No vamos a hablar de amiloidosis ahora, pero a los pacientes con amiloidosis les hace bien que les alivien la poscarga y les hace bien que le den la familia, entonces hay que hacer las dos cosas, básicamente. Y, y esta es mi conclusión, que era la conclusión de mi presentación vieja. Es la valvulopatía grave más frecuente, cada vez hay más. Esto epidemiológicamente es un problema. Está asociado a las cosas que ya hablamos. Eh, no olvidarnos de la bicúspide. Ojo con las excepciones en los pacientes con asintomáticos de curso benigno y cuando el paciente se pone sintomático, el comportamiento es maligno. No sé si para operarlo en 2 semanas, porque eso es medio ciencia ficción, pero digo, el paciente que se interna con insuficiencia cardíaca sí hay que operarlo en 2 semanas, pero el paciente que empieza con síntomas, bueno, hay que procesarlo rápido y hay que decirle que no de vuelta. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ahí trabajo yo. Eh, me cansé. ¿Paramos un ratito? Bueno, ¿alguna pregunta? Pues, paciente con estenosis aórtica severa asintomática. ¿Qué recomendaciones le doy de o sea, qué no puede hacer? Por ejemplo, de fuerza o... Bueno, está buena la pregunta. En realidad, no debería hacer cosas, digamos, de esfuerzo competitivo, si se quiere, son la mayoría viejos y no, pero lo peor que hay para eso es el cambio de ritmo, o sea, la actividad física que implica cambio de ritmo. Eh, fútbol, por ejemplo, pique, trotar, básquet, crossfit, spinning, qué sé yo. Caminata, tenés que decirle, ¿qué vas a decir que haga? Camine o ande en bici en llano. Yo le digo a los pacientes, caminen en llano, anden en bici en llano. Incluso Y si el listo. paciente, por ejemplo, tiene un ecostrés que hace esfuerzo y no tiene ningún síntoma. Incluso así le recomiendo no hacer esa actividad. Bueno, a ver, eh, depende del paciente. La mayoría de los pacientes con esto son gente grande de verdad, digo. Sí, yo pensando por ahí en El, una bicúspide. Claro, el bicúspide joven, el paciente joven es un perro, porque el paciente joven no tiene síntomas, nunca tiene síntomas, ni siquiera cuando está súper grave. ¿Entendés? Entonces, es re difícil recomendarle a un paciente joven y digamos, y que quedarte tranquilo con un ecoestrés que no tiene síntomas, que está bien. eh, yo no sé, a mí me tocó una vez reanimar un chico con una bicúspide con estenosis severa que le estaban haciendo ergometría. Y se paró en la ergometría. Y se paró en ergometría, quedó internado y se operó de la válvula. Eh, y no tenía síntomas. Digo, no tenía síntomas, ningún síntoma. Eh, entonces, hacer actividad física intensa con estenosis aórtica severa me parece que no es una buena recomendación. Me parece que basado en lo que yo hago yo habitualmente, no digo que soy el que sé de deporte, ni mucho menos, pero caminata, bicicleta en llano, caminata en llano, eh, y eso. Vos sos del mundo de la gente que hace actividad física, pero, digamos, y la otra, la actividad física intensa en los pacientes con bicúspide, muchos pacientes con bicúspide tienen también doble lesión, tienen insuficiencia, también tienen aortopatía. Y siempre tiene un precio eso. O sea, digo, por ahí quizá toda esta cuestión de aumentar la poscarga, de aumentar el gasto cardíaco, por ahí puede decir, bueno, mira, vos haces actividad física, pero vas a terminar operado del corazón 10 años antes. ¿Entendés? Entonces, parece que actividad física competitiva no, y actividad física con esfuerzo isométrico muy grande tampoco, y con cambio de ritmo tampoco. Ese es mi consejo. Pero puedo estar equivocado. Después la otra duda que tengo es respecto a los pacientes que da una estenosis aórtica en realidad severa por área, pero bajo gradiente. Y que, no sé, pero con un deterioro leve, un deterioro de, no sé, 45% o 41%. O sea, si son pacientes en que yo sospecho que pueden tener una estenosis aórtica bajo gradiente o necesito fracciones de inyección Más más baja. bajas, digamos. Bueno, está buena la pregunta. En realidad,
La fracción de eyección es el motivo principal por el cual se hace ecocardiografía en todo el mundo y es de las cosas con más variabilidad que tiene la ecocardiografía. Y la variabilidad puede ser hasta más o menos 5%. Entonces, digamos, en un paciente que uno tiene que tomar decisiones o rotular de cosas que son completamente diferentes, porque no es lo mismo decir que tengo estenosis aórtica moderada que tengo estenosis aórtica severa de bajo flujo, bajo gradiente, Claro, con porque fracciones de acción baja. como así tengo el margen de error con la fe y también tengo el margen de error midiendo el tracto de salida, o sea que en realidad puedo estar diciendo que tiene Bueno, una... multiimagen. La respuesta para mí es multiimagen. O sea, vos tenés un paciente con duda o mucha discordancia, primero hacer un score de calcio y ahí ya tenés mucha información. Y la otra, repetir el eco o le haces otro método para ver la fracción de acción, que no sea el eco, que puede ser la misma tomografía o que puede ser la resonancia. Claro, Y mi pregunta es en realidad en relación al informe que uno hace de eco, porque en el abordaje del paciente sí queda bueno, mandás a hacer cosas, le bueno, mandás pero a hacer... ahí está el hard team tuyo haciendo el eco. Porque aquí hay muchas instancias de hard team. Es el que recibe el paciente y piensa qué hacer, y el que hace el eco y no va a informar gansada. O sea, digo, cuando vos haces un eco, tenés que saber que el informe tuyo puede cambiar radicalmente lo que le pasa al paciente. Y si vos tenés duda en tu eco, quédate una hora haciéndolo hasta que no tengas más duda. ¿Entendés? Porque el objetivo es que vos tengas claro que el paciente tiene la función normal o tiene la función eh, eh, digamos, baja. Eh, y eso no tiene que ser algo que te dé duda a vos haciendo un eco. ¿Entendés? Y si te da duda, tenés que informar que te da duda y que querés que le hagan otra cosa porque te da duda. Porque la consecuencia de lo que vos estás informando ahí cambia radicalmente lo que le puede pasar al paciente. Entonces, y eso pasa todos los días, cuando vos tenés, digamos, el paciente más difícil para hacer un eco es el paciente con las fracciones de acción levemente deprimidas. Porque puede ser un paciente que esté normal y que a alguien le parezca que está levemente deprimida, o puede ser uno que esté moderadamente deprimido y que a vos te parezca que está levemente deprimida. Entonces, ese paciente, bueno, hay que decir, estoy acá y me clavé. Y me clavé significa que hasta que no esté seguro de lo que tiene, me voy a quedar acá media hora, 40 minutos, no sé, el tiempo que haga falta, gírese, sube el brazo, acuéstese más allá, levante más la camisa, venga, tome aire, saque aire, hasta que vos tengas una imagen que te dé alguna tranquilidad. Por eso es que, bueno, paciente que se hacen en 5 minutos y el paciente que se hacen en 40. Digamos, esa es mi forma de verlo, al menos de la pregunta que me estás haciendo vos, que informa. ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren parar un ratito o seguimos? El otro es más corto. Tómense 2 minutos, vayan al baño y bueno. No, no, esto todo. Gracias. Que hay las valvulopatías palpitantes son todas multiparamétricas, hay que ver un montón de cosas, y cuando hay un montón de cosas, como dice el doctor Contreras, es porque nadie sabe cómo se mide. Cuando hay una sola cosa, es más fácil. Eh, bueno, a ver si este es el paciente. Sí. Este hombre que todavía está vivo, se llama así, eh, ahora está más viejo, pero tenía esa edad. Tenía un cáncer de esófago con una cirugía y radiación de mediastino, hipertensión, no tenía ningún síntoma, y le hacen estudios y le encuentran un aneurisma de aorta y viene a control, ¿no? Y tenía esto, eh, una superaorta, ¿m? Una superaorta con un ventrículo más o menos y con la válvula valva, ¿m? Y con un montón de insuficiencia aórtica, pero que era asintomática. Y, y bueno, en este contexto, el señor tenía una aorta de más de 55 milímetros y insuficiencia aórtica severa concomitante, pero sin síntomas, y terminó con un reemplazo aórtico y aorta ascendente después de dar mucha vuelta por todo lo que tenía él en su tórax, y nadie lo quería operar, ¿no? Yo digo, así es como se presentan en la vida real los pacientes con insuficiencia aórtica, que es una valvulopatía mucho, digamos, más difícil de evaluar, menos frecuente, mucho menos frecuente que la estenosis aórtica, y por suerte
mucho más permisiva con los errores nuestros, lo cual la hace más linda, digo, desde el punto de vista de ver los pacientes en consultorio. Esta es la clasificación de la guía de la SAC, o sea, de causas, de etiologías. Estos son aortopatías de la aorta o enfermedad de los velos. Eh, Hay que pensar en las dos cosas, o sea, lo más frecuente es que estemos hablando o de aorta bicúspide, que es en la práctica lo más frecuente, o de algunas otras ortopatías, como pueden ser ortopatías familiares, Marfan, la ortopatía de la bicúspide, eh, y digamos en los pacientes digamos, con presentación más aguda o más súbita, pregunta de examen. Principal causa de insuficiencia aórtica aguda. ¿Infarto? No. Endocarditis. Infarto es la principal causa de insuficiencia mitral aguda. Entonces, endocarditis infecciosa. Y número 2, disección de aorta. Digo, eso son mundos distintos, son otros pacientes. Eh, Insuficiencia aórtica soplo diastólico y ACV. ¿Qué tiene el paciente? Disección de aorta. Digo, es como el paciente de la emergencia. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que amigarse con esto, digamos que no es hablar de la valvulopatía, sino hablar de las aortopatías, eh, que son frecuentes. Digamos, de hecho, hoy hicimos con el doctor acá unos estudios, que uno de ellos le traje unas fotos, eh, y de lo que implica desde el punto de vista fisiopatológico la insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque el modelo de la fisiopatología de la estenosis aórtica es un modelo más sencillo de entender desde el punto de vista de que poscarga aumentada y sobrecarga de presión, estrés parietal, Laplace, hipertrofia y qué sé yo, y fase de descompensa, compensa y acá es lo mismo, entre comillas, pero en realidad lo que predomina es la sobrecarga de volumen, porque hay un montón de fracciones urgitantes que vuelve y vuelve y vuelve, el corazón aumenta la precarga, pero también eso aumenta el estrés parietal del fin de diástole y también aumenta el volumen sistólico y eso también aumenta la poscarga. Entonces al final termina siendo un mecanismo doble de sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión que termina generando unas cardiomegalias gigantes, o sea, las cardiomegalias más grandes de la enfermedad valvular son las de la insuficiencia aórtica, eh, y digamos, nos tiene que hacer avivar el ojo porque cuando uno hace un eco o cuando uno ve un eco de un paciente que tiene un ventrículo dilatado, los ventrículos dilatados se asocian siempre a deterioro de la función sistólica cuando no tenemos valvulopatía. O sea, si uno ve un paciente, un eco, te trae un eco, dice fracciones de dilatado, fracciones de acción 35, qué sé yo, cuando listo, todo cierra. Pero si te traen un eco que dice ventrículo izquierdo dilatado, 7 centímetros, fracción de acción conservada, 60, insuficiencia aórtica moderada. Eh, Guarda, o sea, digo, esto se asocia mucho a dilatación del ventrículo izquierdo y son pacientes que tienen ventrículo izquierdo dilatado con fracciones de acción normal, lo cual es muy, pero muy raro, casi imposible que exista si no hay insuficiencia aórtica. Bien, las valvulopatías estenóticas tienen curso crónico, salvo el síndrome valvular agudo que lo han descrito ahora, digo, pero las valvulopatías regurgitantes funcionan de las dos maneras, o sea, paciente crónico o paciente agudo. El paciente con insuficiencia mitral, que creo que ya vieron, no sé si ya vieron, es un paciente crónico, pero cuando al paciente se le rompe una cuerda, o tiene endocarditis, o tiene un infarto y se le suelta un papilar, o tiene un infarto y se pone isquémico y se cruza el ventrículo y queda con edema funcional, hace un edema de pulmón. O sea, los pacientes con valvulopatías regurgitantes agudas, lo que tienen en la clínica son edemas de pulmón. Insuficiencia cardíaca izquierda aguda, paciente que se pone por el traste en la guardia, edema de pulmón. Ese es el paciente con fiebre y edema de pulmón. ¿Qué tiene el paciente? Endocarditis hasta que se demuestre el código. Bien. En cambio, bueno, acá está esto de lo que estaba hablando recién. Eh, Disección aórtica, endocarditis infecciosa, iatrogénica. Una vez vimos un paciente con insuficiencia aórtica aguda después de una ablación de electrofisiología, o sea, digo, iatrogenia, ¿no? Y bueno, son pacientes que hay que operarlos inmediatamente. Son los pacientes que se operan los fines de semana. Se llegó el edema de pulmón, endocarditis, y se tiene que operar el domingo y se opera el domingo. Bien. Eh, Esto lo puso el doctor Rogero ahí en la lista, Rogero, sí, la lista signos periféricos de la insuficiencia aórtica. Pregunta de semiología.
¿Cómo es el soplo de la estenosis aórtica? Sí, no hablamos de soplo. Muy importante. ¿No? Ro- Sistólico, romboidal, rudo, con frémito, en serrucho, ¿no? Que tiene digamos, un comportamiento parecido como es la fase reactiva de la aorta cuando es leve, o sea, es bien protosistólico y a medida que se va haciendo cada vez más telesistólico, a medida que se va ensanchando más el periodo de selección y termina tapando el R2, ¿no? O sea, ese es el paciente con estenosis aórtica progresiva severa. Y eso aplica bien a los pacientes con estenosis aórtica senil, pero hay muchos bicúspides con estenosis severa que tienen R2. Guarda con las bicúspides con el R2 porque se escucha el R2 y va a decir que no tiene nada y tiene una estenosis aórtica de 5 metros. Digo, eso no es tan así en los pacientes jóvenes. La insuficiencia aórtica, el soplo es, doctor Rogero, aspirativo, es diastólico, el protodiastólico, indecrescendo y largo, bien largo. Cuando el soplo de insuficiencia aórtica se vuelve corto, significa que el paciente está mal. ¿Sí? O sea, el paciente que tiene cada vez menos soplo de insuficiencia aórtica es el paciente que está progresando la enfermedad y que tiene correlación con el tiempo de mi presión de la válvula. O sea, tengo mi presión pendiente rápida, ¿por qué? Porque rápidamente se equivalen las presiones entre la ventrícula y la aurícula y la aorta, y es lo mismo que uno escucha con el estetoscopio. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia aórtica aguda no sopla tanto. ¿Sí? Eh, y el eco tampoco se ve tan claramente que tiene una insuficiencia aórtica aguda, igual que la IM aguda. La IM aguda no tiene soplo, o sea, paciente con IM aguda isquémica o IM aguda porque endocarditis o IM aguda porque se le rompió el papilar, casi que no sopla, porque las presiones del aurículo están enormes, lente aumentada, hay muy poca eh, gradiente de presión y no sopla. Entonces, digo, los soplos se escuchan bien en los pacientes que están bien, los pacientes que están mal pueden no tener soplo. ¿No? Bien, ¿y cuáles son todos los signos del doctor Rodero? Yo me acordaba del quinque, que es este de acá. El otro día le hice a un paciente que tenía. El de la úvula, que se llama Müller, creo que era. Müller. El salutatorio. Eh, Muset. No sé, Austin Flynn, esto no existe, esto es una mentira. No pasa. Soplo de Austin Flynn. ¿Qué tiene el paciente con insuficiencia aórtica? Soplo diastólico de insuficiencia aórtica. ¿Y cuando se escucha la estenosis mitral relativa? En diástole, está todo pegado, no existe, es mentira, esto es mentira. Bien. Y la otra, presión arterial diferencial. Esto es muy importante, ¿no? O sea, mucha presión diferencial. Cuando el paciente con insuficiencia aórtica se pone cada vez con menos presión diferencial, está mal. O sea, signo de falla sistólica. Bueno, esto, qué aburrido que es esto, ¿sabes? Cuando la evaluación de las insuficiencias o de la valvulopatía regurgitante es multiparamétrica, o sea, no es un gradiente como son las estenosis. Entonces hay que ver un montón de cosas. Hay que ver la válvula, si cierra la válvula, si bicúspide, si no bicúspide, eh, el pedacito más chiquito de Doppler color que se contrae después de la isoceleración proximal que se solamente una contracta, que lo vamos a ver en una foto, cómo se desacelera el flujo en el tiempo, eh, cómo me dan las mediciones cuantitativas, que yo no les creo nada de las mediciones cuantitativas de la insuficiencia aórtica, y digamos, hablando digamos, de otros métodos en la resonancia, por ejemplo, cuánto da la fracción regurgitante, que la fracción regurgitante es cuánto porcentaje de lo que yo inyecte vuelve. Bien, entonces, digo, uno ve todo esto y dice, yo esto nunca voy a poder saber cuánto tiene el paciente. Y en realidad, en la vida real es más fácil, porque, eh, digamos, lo que hay que ver es lo que vamos a ver ahora acá. Este chico se llama Luciano, le hicimos un eco el otro día, tiene una edad joven y no tiene ninguna otra comorbilidad y no tiene ningún síntoma, y tuvo mala suerte y nació con bicúspide. Y, y bueno, ¿y qué tiene? Un ventrículo, una aurícula, una válvula. Y una válvula aórtica que se cierra simétrica. Esto, ustedes ven una válvula aórtica que no se ve como válvula aórtica, duden. O sea, digo, esto es muy sugestivo de que esa válvula tiene algo porque no se cierra simétrica, ¿no? Se cierra ahí al medio. Entonces, o estoy mal puesto yo con el eco o tiene algo. Y el ventrículo no parece muy santo, digo, desde el punto de vista del tamaño. La función parece que sí, pero parece grande. Y esto también parece todo grande en realidad. Entonces, bueno, lo ponemos en eje corto y resulta de que
tiene una comisura bien acá, otra bien acá, y ahí fíjense que se abre como en ojal, no se abre en triángulo, y ahí hay una cosa pegada, tipo rafe, y una bicúspide que tiene asimetría, tiene el seno este no coronario no grande, y bueno, y tiene bicúspide. ¿Mm? Según yo, tiene bicúspide. Pero bueno, tiene bicúspide. ¿Mm? Bien, y le ponemos color, y el paciente tiene insuficiencia aórtica. Y bueno, entonces ahora tenemos que saber cuánto tiene insuficiencia aórtica. Y está todo escrito para las insuficiencias aórticas centrales, fáciles de medir, que hay que medir la isoscilación proximal, la vena contracta, el jet regurgitante. Entonces medimos esto y después medimos el jet regurgitante y medimos el tracto de salida y ahí hacemos números y nos dice cuánto tiene de severo. Pero acá no se puede hacer eso. Entonces digo, che, ¿qué tendrá este chico? Entonces, bueno, antes vamos a ver cómo está el ventrículo, que hay que ver. Y el ventrículo mide 63. Y eso no es normal. El ventrículo normal mide hasta 56, 57, y después de ahí ya está dilatado. Entonces, si tiene dilatación del ventrículo izquierdo, esa insuficiencia aórtica no es leve. Y tampoco es moderada, probablemente sea severa. Entonces, estamos empezando indirectamente a pensar cuánto tiene insuficiencia aórtica basado en cosas que no estamos midiendo todavía. Y el sístole, ¿cuánto mide? 40. No está tan mal 40. Me gusta. Bien. Entonces, mido la aorta también, porque que hay que medir la aorta siempre en la bicúspide, y la aorta mide 44. Está grande la aorta. Y la aorta ascendente mide 36. Entonces, tiene una ortopatía con fenotipo de raíz, que es el fenotipo más malo de la bicúspide. Entonces, bueno, listo. ¿Y entonces ahora qué hago? Y bueno, hay que medir. ¿Y cómo medimos todo esto? Y bueno, tuve suerte acá, que, bueno, más o menos me imagino que ahí puede estar la vena contracta. Entonces no me acuerdo si acá la medimos o no. Ah, me fui a 3 cámaras, me fui al Apex, lo traté porque las venas contractas se miden cuando el color está perpendicular a lo que yo estoy midiendo. Si no, es medio mentira. Entonces me fui a 3 cámaras y lo alineé mejor. Y acá tenemos el isoaceleración proximal, que se ve bien el rojo, pero no se ve bien el azul. Y entonces la vena de contacto sería esto. Y creo que está medida ahí. No, no sé si está medida. No, no la medí. Bueno, pero digo, esto es lo que medí ahí hasta acá. Y la vena... 0,6 está arriba. Ah, mirá, 0,6, sí, está medido. 0,6. 0,6 es el corte entre moderado y severo. 0,3 es el corte entre leve y moderado. Entonces ahí ya tengo un valor. Y acá también me dice 0,6, mirá, sí. 0,6. A mí me dice 0,6, pero no le creía porque estaba midiendo desalineado y esto no sirve, entonces lo fui a medir en el otro lado, entonces ahí me tuve más fe, 0,6. ¿Y esto qué es? El espectral del reflujo aórtico. El reflujo aórtico, si se desacelera lento, el soplo es largo y la estenosis es leve. Si se desacelera rápido, el soplo es corto y la estenosis cada vez más severa. Mientras más rápido se desacelere, más severa. No sé si está medido eso ahí o no, pero bueno, es un soplo, digamos. Y esto, perdón, esto en los pacientes crónicos adaptados a veces no funciona tan bien para tomar decisiones. O sea, no es que uno va a decidir si un paciente tiene o no insuficiencia severa basado únicamente en esto. Digamos, de hecho hay muchos pacientes con insuficiencia severa que la hemiplación está leve. Entonces, un dato más. Función, ¿cuánto me da la fracción de selección de estas 4 cámaras? 61. Y acá 59, o sea, digo función normal, ya tenemos un problema menos. Si tenemos el ventrículo grande, pero no tan grande, fracción normal, insuficiencia aórtica que parece severa, entonces, ¿cómo diablos sé yo si la insuficiencia aórtica es severa o no es severa? Por esto. Entonces, hay que ir a buscar reflujos en la aorta. Y si el reflujo en la aorta pega con todo lo que estoy pensando yo, listo. El paciente tiene vena contracta grande, tiene ventrículo grande, tiene una impresión que me parece que puede ser severa y aparte tiene reflujo diastólico, porque en realidad esto que ven acá es el jet sistólico, este es el protodiastólico que todos tenemos y esto sería holodiastólico, que no es normal. Y si esto tiene velocidades altas al final y el TBI de todo esto es grande, significa de que es significativo. Y este paciente le dio significativo, entonces este paciente tiene insuficiencia aórtica severa. Eh, y aparte, si uno se hace que hace de cuenta que sigue las guías, estamos alineados justo en una forma en la cual, fíjense, tenemos acá PISA. Eso que se ve ahí es isoaceleración proximal.
Y esa isoscedación proximal se puede medir. Se puede medir con esto, que se llama PISA. Y si a esto le medimos esto, sabemos la velocidad que hay ahí y aparte también sabemos todo lo que pasa a través de ahí, podemos calcular el orificio regurgitante, que es otra de las formas de cuantificar la insuficiencia aórtica, que en este paciente, que en realidad este paciente es otro paciente, no es el mismo anterior, porque este lo hicimos hoy con vos, o que el cielo Jorge, no sé con quién, en realidad da 0,2, que esto es moderado, pero en realidad yo no le creo nada a esto. O sea, digo, yo no le creo a la evaluación de la insuficiencia aórtica por PISA, bueno, porque no le creo. Pero está escrito, es otro método más, es muy variable, es muy difícil, los PISA son chiquitos, no es como en la mitral, es difícil alinearlo, eh, no me gusta a mí, pero bueno, es otro método más que tenemos. Y el otro es fracción regurgitante, que es calcular cuánto le regurgito de acá en relación al volumen sistólico, y eso se puede hacer por eco o por resonancia. ¿Sí? Lo digo, mientras más datos tengamos, más posibilidad de saber qué tiene el paciente. Para mí, lo más valioso es el reflujo en la aorta descendente. Si el paciente tiene reflujo en la aorta descendente, tiene reflujo severo y mientras más tenga, peor está el paciente. Y de hecho, los pacientes pediátricos que tienen buena ventana y que muchas veces tienen mucha insuficiencia aórtica se ve, pero un montón. Bueno, no, y este es el eco del paciente que le medimos hoy con... No, no importa. Bueno, listo. Este es mi paciente Luciano, que tiene aortopatía bicúspide, tiene insuficiencia severa, tiene dilatación del ventrículo izquierdo y tiene la función sistólica preservada. ¿Qué hay que hacer con este paciente? ¿Alguien sabe? 35. ¿Ah? ¿Operarlo? ¿Quién dice que hay que operarlo? ¿Y quién dice que no hay que operarlo? Hay que operarlo. Todos hay que operarlo. Bueno, ¿cuál es la indicación clase 1 de cirugía en insuficiencia aórtica pura? Síntomas. Primero, ¿tiene síntomas? No tiene síntomas. Segundo, ¿cuál es la indicación clase 1 de cirugía de insuficiencia aórtica pura en asintomático? Fracción de acción menos 50. ¿Tiene fracción de acción menos 50? No. Tercera, ¿cuál es la indicación clase 1? No sé si es clase 1 o clase 2A de cirugía en la aorta insuficiencia asintomático. Que tenga dilatación del vehículo. ¿Cuánta dilatación del vehículo? Bueno, era la regla anterior de 75-55. 75 diastólico, 55 sistólico. Eso hoy no es así. Es 70-50 y en realidad es 50 de sistólico. O sea, lo que hay que ver es el diámetro sistólico. Por eso lo que yo dije fue, bueno, tiene 40, no estamos tan mal. Entonces, si el ventrículo no está tan mal en sístole, significa que todavía no hay que operar. Y este paciente no hay que operar. Porque hay que operarlo cuando haya que operarlo. Y si mientras más antes lo operemos, peor. Hay que operarlo cuando verdaderamente tenga criterio quirúrgico, porque la insuficiencia aórtica no es como la estenosis aórtica. Si nos pasamos 5 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros a una persona joven, probablemente no les va a pasar nada. Y de hecho, hay muchos pacientes que se han internado alguna vez por insuficiencia cardíaca avanzada para trasplante, que han sido insuficiencias aórticas severas que se las han comido y que se curan con un reemplazo valvular aórtico. Y esto, yo he visto varios pacientes de eso. O sea, digo, la insuficiencia aórtica no es tan mala como la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, cuando tenemos un paciente que tiene insuficiencia mitral severa, asintomático, y el corazón se pone cada vez más grande y empieza a caer la fracción de reacción, estamos en un problemón, porque ese paciente le va a ir mal, y mientras más demoremos la cirugía, peor le va a ir, y peor va a quedar después de la cirugía. Entonces, en este caso, por suerte, no es tan así. Bueno, entonces, la diapo de la guía que está buenísima. Evaluación de insuficiencia aórtica. Criterios para grave. ¿Cómo? Oh, ese me sube. Ahí está. La válvula normal, está flail, que eso sería que esté rota, o no coapta, o tiene vena contracta de más de 6 milímetros, o hemipresión de más de 200, o un jet central que ocupa más del 5% del tracto de salida, que eso en realidad en los bicúspides casi nunca se ve, o tiene reversión de lo diastólica del flujo en la aorta, que es lo que hablábamos recién. Listo. Me parece que sí, cuantitativo, ORE, fracción de regurgitante y todo esto. Bueno, listo, me parece que sí. Después, ¿por qué tiene insuficiencia aórtica? ¿O por la válvula o por la aorta? ¿Cómo está la aorta? Multiimagen.
muchas veces o la mayoría de las veces los pacientes con insuficiencia aórtica pura terminan en multiimagen antes de tomar una decisión, porque no lo mandamos a operar nada más que con un eco, porque si yo digo tiene 50%, 48%, y bueno, puede ser que no, entonces le hacemos otro eco, una resonancia, y cuando todos los datos concuerdan, bueno, listo, ya está, se está pasando, lo mandamos a cirugía. Y en el medio le vemos la aorta, porque muchos tienen aortopatía concomitante. Entonces, eh, ¿qué nos tenemos que acordar? Fracción de acción menos de 50, diámetro de fin de sístole más de 50, eso es malo, o indexado 25 metros cuadrados en la gente chiquitita, y digamos, a partir de este momento, como digamos, la ciencia, si se quiere, avanza en función a encontrar pacientes potencialmente beneficiados por tratamientos anticipados a la evolución natural, bueno, las fracciones de acción a partir de los 55 puede que sea un problema, digo, así como en estenosis aórtica más de 55 podría ser una indicación nueva, bueno, acá es lo mismo. Hay criterios un poco menos agresivos, digo, desde el punto de vista de los límites de los volúmenes por resonancia más que todo, o de los diámetros para indicar tratamiento. Esto, digamos, como indicación no clase 1, sino como indicación clase 2, 2B. A lo que voy es en la vida real nuestra, olvídense, y que hay que ver es diámetro sistólico, diámetro indexado, fracciones de acción, punto. ¿Estamos? Eh, los pacientes con insuficiencia aórtica, bueno, es lo mismo que la estenosis aórtica, van bien por mucho tiempo y cuando empiezan con síntomas van mal, pero acá van bien verdaderamente con riesgo bajo durante mucho tiempo, y de hecho hay algunas insuficiencias moderadas que pueden estar moderadas toda la vida. O sea, no va a progresar inexorablemente como los pacientes con estenosis aórtica. O sea, digo, quizás usted tiene insuficiencia moderada y nunca necesite nada. O quizás tengamos insuficiencia severa y tampoco necesitemos tratamiento. Pero, digamos, cuando el paciente está con síntomas, le va mal. Entonces, bueno, hay que tratarlo a los pacientes. Y en el medio, esto es lo que dije el doctor Roger el otro día, ¿qué es lo que no le tenemos que dar nunca a un paciente con insuficiencia aórtica? Beta bloqueante. Mala palabra. Hay pacientes con insuficiencia aórtica sintomática que uno les resuelve los síntomas sacándole los beta bloqueantes. Es una cuestión de tiempo de diástole. Mientras más tiempo de diástole tengamos, más insuficiencia aórtica vamos a tener y peor va a estar el paciente. O sea, el paciente con insuficiencia aórtica le conviene estar, no con taquicardia, pero con frecuencias más altas. Y le conviene tener la poscarga lo más baja posible. O sea que hay que bajarle la presión y no darle beta bloqueante. Eso es como conceptualmente lo que uno debiera hacer. Eh, la nifedipina se usaba antes. No, paciente que Que casi matan a uno. ¿qué hay? Le dieron el detergente para hacer el Rotac y ahí Ah, mira. volvió yo. ¿Y tenía insuficiencia aórtica severa? No me acuerdo. Tenía una endocarditis de válvula Bueno, aórtica. bueno, sí, era eso. Lo mandamos, Sí. en ese momento no teníamos Rotac nosotros, lo mandamos afuera. Ahí volvió yo estaba. Como me Bueno, ¿Cómo? ¿Qué año fue? No, no estaba, no estaba bien. bueno, entonces no le demos beta bloqueante, le tratemos la hipertensión, bajemos la poscarga. Si tiene fracciones de acción baja y está planeando hacer el tratamiento, bueno, le pongamos todas las otras cosas, le tratemos la diabetes, la dilipemia, bla, bla, todo bien. Pero digo, no hay tratamiento médico efectivo. Este es el algoritmo de la SAC, que en realidad es lo mismo que estuvimos hablando recién, tiene síntomas, se opera, no tiene síntomas, hay que hacerle el seguimiento ecocardiográfico y clínico y medir el ventrículo básicamente, o sea, hay que ver los diámetros. Si el diámetro está por arriba de 50, 55 milímetros, bueno, confirmo, no confirmo, fracciones de acción y termina en cirugía si tiene fracciones de acción menos de 55 o diámetro menor a 50 milímetros. Y si no, seguimiento. Esto en realidad es de la guía vieja, la guía nueva se corre a 50, no 55. Y el algoritmo resumido este que está buenísimo, el paciente que tiene insuficiencia aórtica aguda se opera el fin de semana, se opera ya, o sea, se opera ya sin nada.
es como la disección de aorta, es lo mismo. El paciente con insuficiencia aórtica grave confirmada crónica con síntomas, hay que operarlo y hay que operarlo con reparación aórtica, y esto es medio todavía ciencia ficción, pero bueno, esto es lo que abogan las guías. Y si es inoperable, el TAVI puede ser una opción, pero todavía no hay válvulas dedicadas a insuficiencia aórtica y hay que ver cómo le queda. Y el paciente que está con fracción de eyección preservada, sí tiene, perdón, sí, con fracción de eyección preservada, si la fracción de eyección se le cae o si se dilata mucho hay que operarlo, o si es chiquitito y el diámetro excede los 25 en sístole indexado también, o si tiene bajo riesgo quirúrgico, estamos en un hospital muy bueno y el paciente quiere y hacemos hard team y está ahí en ese gris entre 50 y 55, bueno, también podemos pensar. Eh, y tenemos que pensar siempre en qué pasa con la aorta, porque acá estamos hablando de una válvula y de una aorta. Y esto, digamos, es por qué las guías abogan a la reparación, porque la cirugía de Bentall es una cirugía gigante, con mucha morbilidad, con mucha mortalidad y con mucho riesgo de cosas de después. Cosas, llámese ACV, trombosis, endocarditis, etc. Entonces, digo, la movida es cada vez más reparación de la válvula y, digamos, y conservación de la válvula. Eh, ¿Cuándo tenemos que cambiar la aorta en un paciente con cirugía de válvula aórtica? Cuando tiene más de 55 milímetros en todos los pacientes, cuando tiene más de 45 milímetros en los pacientes con bicúspide y cuando tiene más de 45 milímetros en los pacientes con Marfan. Esto ya lo vimos. eh, Esto ya lo vimos. No, esto no lo vimos. Estos son los red flags de los pacientes que van en watchful waiting. O sea, uno dice, bueno, este paciente no lo voy a operar, pero es mi paciente, por ejemplo. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Que la fracción de acción no caiga de 55 en varios ecos, o que no se ponga cada vez más dilatado, o que la strain no le caiga y eso sea un aviso de que tiene disfunción sistólica, o que de repente el BNP se aumente, o que le aumente la aorta de tamaño, o que se fibrile, o cualquier cosa que me haga dar duda. Bueno, eso nos puede llevar a pensar que el paciente quizás esté progresando rápidamente y sea candidato a cirugía. Y esto, eh, la, lo que se hace siempre es reemplazar la válvula aórtica y o la aorta, llámese cirugía de Bentall, mecánica más tubo, llámese BioBental, que es un invento en el cual le ponen una válvula biológica con un tubo, o si no un freestyle, que no es un invento, que es un injerto de cerdo, digo, pero que es una raíz aórtica de cerdo entera, que uno ve eso después y parece un eco normal, pero que en realidad no sé si el seguimiento a largo plazo tiene tanto buenos resultados. Pero bueno, cada vez más se aboga para técnicas de preservación de la válvula. Esto es cuando dicen, no, le hicimos un reemplazo de aorta ascendente y una resuspensión de la válvula. Eh, en la práctica yo no he visto todavía buenos resultados en medio nuestro de plástica aórtica. De hecho, tengo un paciente que tiene insuficiencia severa residual y está ahí, bueno, todavía está bien. Eh, Este es el TAVI de insuficiencia aórtica pura, nueva indicación, no vamos a hablar de esto. Lo que dijimos recién, eh, dilatación aórtica concomitante con insuficiencia aórtica, el fenotipo marfanoide es el más malo, si se quiere, que es el fenotipo de raíz, el anuloectásico, y cuándo intervenir la aorta en los distintos pacientes, eso ya lo hablamos recién. Los cortes son 55, 45 siempre y 50 en algunas bicúspides con antecedentes con riesgo de disección. El flujograma de cómo manejarnos, que en realidad, nada. No, este es el flujograma de cómo manejarnos con la aorta dilatada, esto no lo vamos a ver, y nada más. Y ya me cansé de vueltas. Preguntas. Para mí la insuficiencia aórtica es la peor de todas las valvulopatías. Lo que tiene de bueno es que nos da tiempo y ese tiempo nos permite hacer multiimagen y de multiimagen nos da mucha tranquilidad para tomar decisiones con más información. Porque el eco, vos le haces un eco, tiene 54, 53, 60, 50. Pero si vos le haces eso y aparte le haces una reso y la reso más o menos tiene correlación y de paso medís la aorta con dos métodos, bueno, tenés mucha más información que te da tranquilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, eh,
digamos, si bien la insuficiencia aórtica severa pura no es muy frecuente, la insuficiencia aórtica leve está lleno. O sea, digo, no es una valvulopatía poco frecuente. Hay insuficiencias aórticas, lo que no hay muchas son insuficiencias aórticas severas. Pero sí hay muchas insuficiencias aórticas leves a moderadas, coexistiendo con pacientes con cardiopatías dilatadas y algunas otras cuestiones que ahí es donde está el barro, me parece a mí, en la práctica, de saber o no si un paciente tiene o no una valvulopatía aórtica relacionada a su miocardiopatía del ventículo izquierdo, que es el motivo principal por el cual vemos pacientes. Entonces, bueno, me parece que ese grupo puede ser de los pacientes que a veces te dan más dudas, pero todo esto, como la estenosis aórtica, que son un montón de pacientes diferentes. ¿Qué pasa? No. Bueno, no, todo bien, todo bien. Emboli. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? No. Bueno, ¿entendieron? ¿Quedó claro? ¿Sirvió para algo? ¿Se aburrieron? Vamos a ver Bueno, ¿Cómo van a crecer? bueno, gracias.